Muy buenos días, su servidor, ingeniero y diputado Miguel Bernardi Aquino, bueno, integrante de esta 63ª legislatura e integrante del Partido Unidad Popular. Comentarles que el día de hoy, y basándonos en los términos que nos marca la ley para poder hacer observaciones al Plan Estatal de Desarrollo de aquí del Estado de Oaxaca, hemos hecho entrega en tiempo y forma, primero que nada, a la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, que encabeza la compañera, la diputada Felicitas Hernández Montaño, ¿verdad? Para que por favor, tomen en cuenta la serie de modificaciones y sugerencias que hacemos como Partido Unidad Popular, un partido instituto local y eminentemente indígena en su formación. En un exhaustivo análisis del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en afán de abonar el enriquecimiento del mismo, propongo los siguientes cambios a las políticas transversales del PEP en relación a los pueblos indígenas para estar acorde a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La política indígena del Plan Estatal de Desarrollo, PED por sus siglas, consta de un diagnóstico de 4 objetivos con sus respectivas estrategias y lineamientos de acción. Nos parece que la parte del diagnóstico está bien, pero se sugiere reformar los objetivos 1 y 4 y suprimir la estrategia 3.2 y su línea de acción por ser repetitivas. El objetivo número 1 dice: mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca, fortaleciendo su inclusión al desarrollo estatal a través de infraestructura social básica que permita optimizar las capacidades de las familias y de sus comunidades. La propuesta de modificación del Partido Unidad Popular es mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca, fortaleciendo sus relaciones comunitarias para contribuir al desarrollo estatal a través de infraestructura social básica que permita optimizar las capacidades de las familias comunitarias. La explicación es: no se puede plantear la mejora de los pueblos, comunidades, a partir de su inclusión a un supuesto plan de desarrollo estatal que no existe. Al contrario, los pueblos indígenas pueden contribuir al desarrollo estatal a partir de un esfuerzo común de sus relaciones y potenciar la fuerza de la comunidad. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos señala que el desarrollo de los pueblos indígenas es a partir de ellos mismos, desde luego apoyados siempre por el Estado. La estrategia 1.1 dice: impulsar el acceso de la población indígena afromexicana de la entidad a la alimentación, infraestructura básica y vivienda, educación y salud. La propuesta de la modificación que hacemos es lograr el acceso de los pueblos, de las comunidades indígenas, del pueblo afromexicano, la población indígena en general y afromexicano de la entidad a la alimentación, infraestructura básica, vivienda, educación y salud, teniendo como prioridad aquellos pueblos y comunidades más pobres y marginados. La explicación es que se cambia el concepto de impulsar por el de lograr. ¿Por qué? Porque mejorar la vida de los pueblos y comunidades indígenas es un mandato constitucional. El sujeto medio para lograr esto es que el pueblo y la comunidad indígena afromexicana, desde luego buscando el beneficio de la población indígena y afromexicana. En Oaxaca no podemos permitir que en los lugares más pobres y marginados sigan siendo la prioridad. Deben ser y resolver el problema en esos lugares. Las líneas de acción. Las líneas de acción acordes a la estrategia deben ser: diseñar e implementar una política pública de atención a la carencia alimentaria de los pueblos, comunidades indígenas y del pueblo afromexicano, promover e implementar una política pública que incluya la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra de los pueblos, comunidades indígenas y del pueblo afromexicano. La explicación que damos es: no debe faltar en este apartado el concepto comunidad, porque la Constitución lo reconoce. Trabajar en el PED a través de políticas públicas es recomendable. La inclusión de la seguridad de la tenencia de la tierra como línea de acción es fundamental, porque es una de las causas de la carencia alimentaria el día de hoy en nuestras comunidades. Diseñar una política pública específica en construcción de viviendas e infraestructura de servicios básicos sustentables y consensuados con las comunidades, pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Explicación que damos es: esta segunda línea de acción debe ser a partir de políticas públicas y se debe incluir siempre al pueblo afromexicano. Estrategia 1.2 dice a la letra: implementar un modelo de educación comunitario intercultural para la atención de los servicios educativos y del rezago en la materia. La línea de acción
asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de educación. Lograr el 100% de los servicios básicos educativos, reducir por lo menos en 5 puntos el indicador del analfabetismo y 3 puntos respecto a nivel primaria, y detener el incremento del rezago en secundaria en los pueblos y comunidades indígenas, así como el pueblo afromexicano. Como mecanismo de recuperación, fortalecimiento, evitar el proceso de extinción de las lenguas indígenas. Se deberá incluir en el nivel básico de educación en lengua indígena, tanto en su expresión oral como escrita. Crear el Instituto de las Lenguas Indígenas de Oaxaca con el objeto de establecer políticas públicas para el rescate, mantenimiento y desarrollo de las lenguas indígenas. La explicación que damos es: el mejor camino para lograr el mejoramiento de la vida de los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas es la educación, cubrir al 100% los servicios básicos de salud, combatir el rezago educativo, desarrollar la educación bilingüe en los pueblos indígenas es impostergable. Lograr la universalidad de los servicios básicos de salud en los pueblos, comunidades indígenas y en el pueblo afromexicano, mediante políticas públicas diseñadas en consenso con los pueblos y comunidades, en donde se debe incluir la medicina y prácticas médicas de los pueblos y comunidades indígenas y los pertenecientes al pueblo afromexicano. La explicación que damos es: no será posible disminuir la pobreza en Oaxaca sin el logro de la universalidad de los servicios educativos, los de salud. Esta estrategia deberá implementarse por políticas públicas que implican la intensa participación de los pueblos y comunidades. Estrategia 1.4. Fortalecer la planeación participativa y la coordinación de los programas federales, estatales y municipales a nivel regional y microrregional, para la optimización de los recursos destinados a los pueblos y comunidades indígenas y al pueblo afromexicano. Explicación: la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las acciones sociales, económicas, políticas y culturales de las distintas instancias de gobierno, como lo son la federal, la estatal y la municipal. A nivel regional y microrregional, es una estrategia para impulsar en forma adecuada el logro de un mejor nivel de vida de los indígenas y afromexicanos, contando con la participación de sus legítimos representantes. La planeación participativa regional debe ser una realidad en nuestro estado. Como línea de acción es establecer las regiones indígenas y del pueblo afromexicano y el establecimiento de los mecanismos de participación de los representantes de los municipios y comunidades. Integran la región, así como los representantes de las autoridades gubernamentales. Establecer programas regionales de desarrollo de acuerdo a los objetivos, estrategias y lineamientos del PEP, contando con los consensos de los pueblos y comunidades indígenas y del pueblo afromexicano. Objetivo número 4, dice a la letra: garantizar la implementación de la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del Estado en el ámbito correspondiente. Nosotros hacemos como propuesta de modificación: garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los convenios internacionales suscritos por el gobierno mexicano, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. La explicación es: no debe existir una restricción alguna para que los pueblos, comunidades indígenas y el pueblo afromexicano no gocen de los derechos que las leyes les otorgan. Todo plan de desarrollo debe reflejar con exactitud derechos consagrados en estas leyes y tratados. Como estrategia 4.1 dice: desarrollar mecanismos que permitan el reconocimiento e implementación de la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a través de la armonización del marco jurídico nacional y estatal. La propuesta de modificación dice: establecer estrategias, políticas, reformas jurídicas que hagan posible que los pueblos, comunidades indígenas y el pueblo afromexicano gocen de sus derechos establecidos en nuestras leyes fundamentales y en los convenios internacionales suscritos por el gobierno mexicano. Como línea de acción, que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de Oaxaca deben gozar siempre de los siguientes derechos: derecho al reconocimiento como pueblo o comunidad indígena, derecho a la identidad indígena como autoadscripción, derecho a la libre determinación y autonomía, derecho a aplicar sus propios sistemas normativos, derecho a la preservación de su identidad cultural, derecho a la tierra, derecho a la consulta y participación, derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, derecho al buen vivir,
derecho a la salud y educación, establecer en el Estado y que garantice a los pueblos, las comunidades indígenas y el pueblo afro-mexicano las estrategias, políticas, acciones y mecanismos necesarios para hacer posible el goce de todos sus derechos. El Estado, mediante la concertación, resolverá conflictos agrarios que existen en los pueblos y comunidades indígenas. Promover la creación de un padrón de traductores e intérpretes de lenguas indígenas que garanticen el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas, así como al pueblo afro-mexicano. Fortalecer la participación de las y los presos indígenas en programas de reinserción social mediante la armonización de las leyes correspondientes. Estrategia 4.2, dice la letra: apoyar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de la mujer indígena y afromexicanas de Oaxaca, tanto en su participación en los procesos de organización y desarrollo de la vida comunitaria, como el acceso a una vida libre de violencia. La propuesta que hacemos nosotros como modificación es que se establezcan estrategias, políticas, normas jurídicas y acciones que atienden al logro de la igualdad de derechos de la mujer indígena afromexicanas de Oaxaca, con relación a la comunidad y a la sociedad en general. La explicación es fácil, es el derecho que tienen un trato igual la mujer indígena, en especial para lograr en el PET. Como líneas de acción es establecer una política pública específica para la mujer indígena que logre el logro de la igualdad de género de ellas en la comunidad y la sociedad. Diseñar políticas públicas específicas económico, político y cultural, y difundir y promover en las comunidades el conocimiento y respeto a los derechos de la mujer. Este es el documento que hemos entregado el día de hoy en tiempo y forma, de acuerdo a los términos que nos marcan, para poder hacer estas modificaciones, estas sugerencias, ¿verdad?, para que el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca pues contemple principalmente estos cambios que merecen, en el cual somos un Estado netamente pluricultural y necesitan ser incluidas todas las partes y las sociedades que estamos conviviendo en ella. Y entonces nosotros como partido se lo quise leer tal cual es el documento, para que es un documento que ya entregamos el día de hoy, tenemos el acuse de recibido, y bueno, la idea es que estamos retomando como partido la responsabilidad que nos conviene, que nos comparte, en el sentido de que somos un partido de origen indígena, y por supuesto queremos que los indígenas tengan el trato que merecen en este plan de desarrollo estatal que propone el Ejecutivo Estatal, donde debemos reconocer que ahí sí hay avances, pero también hay retrocesos, sobre todo porque en su mayoría no hay cómo medir el avance de ese plan de desarrollo estatal, y es donde tiene que haber una autocrítica, sobre todo de mis compañeros legisladores, donde queremos que sea medible, que se pongan metas y no nada más que se hagan o se crean las acciones a tomar y no haya una medición de las mismas. Por lo tanto, esta es la petición del Partido Unidad Popular, y le daremos seguimiento, ¿verdad?, para que por supuesto sean incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo, del Plan de Desarrollo Estatal 2016-2022. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.